Hoy vamos a acabar la epístola de Judas. Dijimos que iba a ser 3 sesiones y esperamos hoy acabarla. Perfecto, esto está funcionando la mar de bien. Bien, la lucha por la fe era el título general que le dimos a esta miniserie sobre la epístola de Judas. La advertencia de Judas hacia el tipo de apóstatas que ha estado mencionando, quedaría resumido en el versículo 16. Dice Judas, primer y único capítulo, ¿verdad? Capítulo 1 y único. El versículo 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ese vendría a ser un poco el resumen de lo que hemos visto las 2 semanas anteriores. Este versículo viene a resumir el tipo de personas apóstatas que no solamente eran una amenaza hace 2000 años, sino que lo siguen siendo a lo largo de la historia y, por supuesto, ahora. ¿Cómo son estas personas? Bien, hay estas 5 señales en este versículo. Vemos como Judas da 5 señales de cómo son estas personas, cómo identificarlas. Bueno, las identificamos, dice, que son murmuradores. ¿Lo tenéis vosotros, los que estáis aquí presentes? Dice, son murmuradores, es decir, personas que andaban murmurando, quejándose contra Dios y sus siervos. Además, estos apóstatas son quejumbrosos, que se quejan, descontentos, personas que están siempre descontentas y nunca están satisfechas. Dice también que son egocéntricos. Es decir, su prioridad son ellos. Ellos son los que han de ocupar el centro, egocéntricos. Y por lo tanto buscan solamente su propia satisfacción. Dice también cuya boca habla cosas infladas. Es decir, son arrogantes. Hablan sin moderación ni contenido. Son, también dice, adulando a las personas para sacar provecho, es decir, son aduladores. 5 características de los apóstatas. Y en resumen, hay un perfil psicológico que vendría un poco a resumir también estos 5 aspectos. Es lo que se llama el narcisismo. El narcisista tiene una falta de empatía con los demás. O sea, no se identifica, el narcisista no se identifica con los demás. Al contrario, vive centrado en sí mismo, es intolerante ante los juicios externos, ante lo que otros opinan. El narcisista necesita nutrirse, alimentarse de sí mismo y de la admiración de los demás. Bien, pues un poco, si a esto le añadimos el componente espiritual, encontramos muy claramente el caso del apóstata. Bien, vamos a leer, os pido ahora vuestra colaboración, porque vamos a leer los últimos versículos del 17 al 25, que es lo que vamos a considerar en estos próximos minutos. Yo os pido, no sé dónde tengo el otro. Está ahí, vale. Perfecto. Entonces, del 15, ¿podéis leer 2 versículos cada uno? ¿Del 15? No, del 17. Vamos a leer del 17 al final, al 25. 2 versículos cada uno. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas,
por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Versículo 19. Aquests són els que creen divisions i es guien per els mateixos i no tenen esperit. Però vosaltres, estimats, edifiqueu-vos sobre el fenomen de la vostra fe santa. Pregueu moguts per l'Esprit Sant. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencidlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Bien, hasta el versículo 17, Judas ha estado mostrando el carácter del apóstata. Y ahora hace ya una advertencia a los hermanos, a los lectores de la carta, y viene a decir: acuérdate, acordaos. Una vez que Judas ha descrito a estos apóstatas, pasa a recordarles a estos lectores que el Señor Jesucristo ya lo había advertido, ¿verdad? Versículo 17 dice: amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acordaos de lo que el Señor Jesucristo ya había dicho y había enseñado a través de los apóstoles. Así que les dice: no os tenéis que sorprender. Y vuelve a tratarlos como amados. Versículo 17 dice: vosotros amados, es decir, aquellos que ya estaban experimentando el amor de Dios, tenéis que reaccionar, tener presente, tener cuidado de los apóstatas. Y hay un énfasis claro en esforzarse por recordar las enseñanzas. No sé tú, pero yo me cuesta tener memoria. Nos cuesta, incluso de las cosas de la palabra de Dios, nos cuesta recordar lo que leemos, lo que escuchamos, ¿verdad? Nos cuesta. Pues una vez más, este apóstol, como otros, nos dice: acordaos, recuerda, porque frente a lo que va a venir o lo que está viniendo, tienes que tener presente cosas muy importantes. ¿Y qué es lo que tenía tanta importancia el acordarse? Mirad, dice: acordaos de las palabras, tened memoria de las palabras, porque es que antes no habían las Biblias que nosotros tenemos. No teníamos los móviles para leer los pasajes de la Escritura. Había uno que leía las palabras o la carta o un fragmento del Evangelio y los demás tenían que escuchar. Y con lo que escuchaban tenían que acordarse. Y eso representa un esfuerzo, ¿verdad? Eso era un esfuerzo. Es por eso que el apóstol Juan, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice este versículo que para mí siempre ha sido muy motivador, porque lo vamos a leer ahora. Es Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado en que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, había uno que leía, bienaventurado el que lee, dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. Había uno que leía y el resto escuchaba. Y son, dice, bienaventurados si guardan esas palabras, si las retienes y las obedeces. ¿Sí? Pues lo mismo estaba diciendo en estos momentos Judas. Estaba diciendo, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Desde luego es imposible permanecer fiel al Señor en esta vida si no tenemos en cuenta las palabras, si no tenemos en cuenta su palabra, si no tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones, a la hora de obedecer, si no tenemos en cuenta sus palabras, nos equivocaremos muchas veces y nos equivocamos muchas veces. Qué importante es retener sus palabras. El Señor Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Si me amáis, si de verdad me amas, retén, guarda, obedece mis mandamientos. Y eso no significa guardar, no significa esconder, ni poner los mandamientos del Señor debajo de las sillas, ni esconderlos en un armario. Guardar los mandamientos es retenerlos en tu vida para ponerlos en práctica. Bien, por eso Judas sigue diciendo y sigue recordando el versículo 18 y 19. Hemos leído que en el postrer tiempo, este postrer tiempo desde luego no es simplemente dentro de 100, 200, 1000, 2000 años, 2500, sino es una referencia clara en a partir de ahora nos vamos a ir encontrando en el ámbito de la Iglesia este tipo de personas. Dice, hace una clara descripción de aquellos que están totalmente en contra de la voluntad de Dios. Dice, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malos, malvados deseos. Bien, a veces es difícil distinguir a aquellos que causan divisiones en la Iglesia. Aquellos que unas veces, por un lado, hay aquellos que pretenden ser dogmáticos, aquellos que están muy sujetos a la literalidad de tal manera que se convierten casi en leyes, en jueces dictatoriales. Y otras veces, en el otro extremo, encontramos pues aquellos que en aras de la tolerancia, de dar acceso a nuevas ideas, pues no se aferran a la palabra. Y a veces uno está entre los dos extremos, ¿verdad? Aquellos que son demasiado exigentes, que ponen muchas normas en la vida de la Iglesia, y aquellos otros que, bueno, dejan pasar muchas otras cosas. Pero aquí habla de aquellos, dice que andan según sus maldades, y el versículo 19 dice, son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu, el espíritu. Hay una palabra, la palabra griega esta sensual, curiosamente viene de sujikos, de donde viene psicología, la palabra psicología. Esa la conocemos, ¿no? Nos suena. Al hablar de los que son sensuales, no sé en la versión catalana cómo los define, el versículo 19, ¿qué es lo que dice? O a lo mejor utiliza otra expresión. Versículo 19. Simplemente, no, se guían por ellos mismos, dicen, ¿no? Es para ellos mateixos. Bien, aquí en nuestras versiones en catalán, hay en castellano, en Reina Valera, habla de este personajes sensuales.
cuyas vidas están centradas en sí mismos. Esto viene a ser un poco la traducción también de la versión en catalán. Es decir, habla de aquellos que tienen una postura natural, de la naturaleza vieja, de la no regenerada por el Espíritu de Dios. Son sensuales porque están centrados en sí mismos y no están controlados o no se dejan controlar por el Espíritu Santo. Aquel que de verdad en su relación personal con el Señor, por medio del Espíritu, buscamos cosas de mayor trascendencia personal, es totalmente distinto a aquel que busca simplemente su propia satisfacción. El hombre natural, aquel que piensa solamente en sus propios intereses, ya sean materiales, ya sean intelectuales, es una persona, lo define así, por lo menos en nuestra cristiana, como personas sensuales. Y nos dice Judas que estos son los que causan divisiones en las iglesias, son los sensuales, no sexuales, no, sensuales, y que no tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no ha hecho morada en ellos. El ser humano, sabemos bien, ¿verdad?, que el ser humano es un ser tripartito. ¿Qué significa? Tenemos una triple naturaleza. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, lo describe muy fácilmente, y la descripción que hace Pablo no era algo novedoso, sino que él reafirma lo que se entiende, lo que compone el ser humano, y ya desde mucho antes incluso de escribirse esas palabras. Y Pablo lo define así. Lo podéis leer, por favor, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Define el ser humano en espíritu, alma y cuerpo. Así que el ser humano tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Mientras que el cuerpo es la parte física, el alma es la parte psicológica. Es esa parte que, unida al cuerpo, puede desarrollar toda clase de habilidades intelectuales. Pero también está esa parte del espíritu que es la que nos conecta con Dios. La parte espiritual es la que nos conecta con Dios. Los dos primeros, el cuerpo y la mente o el alma, nos conforman lo que llamamos el hombre natural. Todas las personas, nosotros antes de ser creyentes, antes de creer en Cristo, éramos hombres, mujeres. Lo describe la Escritura como este concepto de natural, el hombre natural, que no percibe las cosas espirituales porque su espíritu, el espíritu, está muerto, y hasta que el Espíritu de Dios no viene a formar parte de nuestra vida y hace una nueva persona, no tenemos esa comunión y esa comunicación con Dios. Vamos a ver otro texto que amplía un poco este concepto. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. ¿Lo tenéis para leerlo, por favor? ¿Alguno de vosotros? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el
ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay una gran diferencia entre el hombre natural que se ocupa como dice aquí, del cuerpo, ¿no? De las cosas de la carne, pero hay una diferencia entre estos y aquellos que se ocupan de las cosas del espíritu. Y para eso hay que nacer de nuevo, hay que haber recibido el Espíritu de Dios en la vida de uno. A partir del momento de la conversión, nuestro espíritu está capacitado para tener esa relación con Dios. Está conectado con el Espíritu Santo, siendo guiado, amonestado, consolado, haciendo en nosotros toda una obra. Sin embargo, hay una confrontación constante entre el deseo de la carne, de la vieja naturaleza, y la nueva naturaleza de la que tanto el apóstol Pablo ha hablado. Por eso dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, habla de esta pugna, de esta batalla permanente, de esta lucha. Dice, ¿quién lo lee? ¿Lo lees, Galina? ¿Tienes? Sí. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Son dos naturalezas que coexisten en el creyente y que hay esa pugna permanentemente. Sí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Siempre hay esta lucha, ¿verdad? En el creyente. En el no creyente no hay esta lucha. En el incrédulo, en la persona que no ha creído en Cristo, no tiene esa lucha, porque está dominado solamente por la vieja naturaleza. Pero en el creyente hay esta lucha. Y por eso Judas aquí está hablando de esos que no tienen el Espíritu y que son los que provocan conflicto, incluso porque está hablando a creyentes y está hablando a creyentes en las iglesias y dice de aquellos que estando dentro de las iglesias, que los hay y algunos pueden incluso tomar liderazgo, no tienen el Espíritu. Y por eso hacen esta advertencia Judas. Ahora bien, no nos asustemos, no nos tampoco angustiemos, porque de una manera muy, muy sencilla presenta Judas, a partir del versículo 20, presenta unas recomendaciones para tener en cuenta. Son recomendaciones que nos pueden ayudar un poco a decir, bueno, ¿qué podemos hacer ante estos perfiles que hemos estado viendo estos días? Y Judas recomienda 7 acciones que debemos emprender para mantenernos estables en la fe. El creyente, nosotros tenemos capacidad de reacción. No es para desanimarnos, no es para quedarnos en un rincón, sino hemos de reaccionar ante este tipo de personas o este tipo de pensamiento que hemos estado viendo estos días. En primer lugar, lo hemos leído en el versículo 20, dice, amados. En primer lugar es, vamos a ver, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué podemos hacer? Pues edificarnos sobre nuestra santísima fe. Aquí no se refiere el apóstol a la fe que tú tienes o la que yo tengo. Se refiere a la fe, santísima fe, referida, cuando está hablando de eso, a la fe, a la doctrina, a la enseñanza de los apóstoles, que son aquellos que de primera mano recibieron las enseñanzas del Señor Jesús. Es una fe basada en la palabra de Dios, en lo que hasta Dios en esos momentos había ya revelado.
Lo había revelado a través de los profetas, el Antiguo Testamento, pero especialmente y definitivamente a través del Señor Jesús. Y por eso en el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, no hace falta que lo busquéis, pero en el primer capítulo habla de que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Eso es lo que daba contenido a su fe, a esa santísima fe. Y por eso ahora Judas está diciendo que hemos de ir edificándonos, la iglesia se ha de ir construyendo, edificándose en base a la fe, a esa doctrina, a esa palabra dada por Dios, que a través de los siglos y hasta nuestros días es nuestra creencia. Así que Judas recomendó que para mantenerse firmes, los creyentes en Cristo se deben edificar, construir, fortalecer, basados sobre la fe, como nos enseña la palabra de Dios. Primera acción. Pongo mi fe en la fe enseñada desde siempre en la palabra de Dios. Pero también la segunda recomendación que hace, ¿cuál es? Orando. Eso es una acción frente a esas apostatías, a esos apóstatas firmes, edificados en la fe, pero también orando en el Espíritu Santo. Esta expresión no la encontraremos en otros pasajes de la Escritura, del Nuevo Testamento. Solamente la encontramos en Efesios capítulo 6, 18, cuando dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. ¿Os acordáis? Efesios capítulo 6, versículo 18. Solamente es mencionarlo. Así que Judas hace esta misma referencia en Efesios capítulo 6, versículo 18, lo encontramos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. De la oración hablamos mucho y lo hemos de seguir haciendo. Qué importante es la oración, qué necesaria es en la vida del creyente. Sin embargo, es algo más que, la oración es algo más, como lo está presentando, algo más que palabras entusiastas o de regocijo o de peticiones. La oración se puede considerar como un verdadero ministerio. El apóstol Pablo pidió ayuda a los hermanos romanos, diciéndoles: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Porque es importante, tiene que formar parte de la vida de la Iglesia. Por eso Pablo pedía ayuda a los cristianos romanos para que orasen por él. Y la palabra ayuda, en el griego, de esa palabra en griego viene la palabra agonizar. Y agonizar es lo que nosotros tenemos que hacer. Agonizar pidiendo que intervenga el Espíritu Santo en nuestras oraciones. Por eso Pablo también dice este versículo, ¿lo podemos leer ahora, por favor? En Romanos capítulo 8, versículo 26. Hemos de pedir auxilio, agonizar, orar con angustia y con necesidad, pidiéndole a Dios su auxilio. Dice Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es un texto que lo hemos meditado muchas veces, ¿no? El Espíritu Santo intercede. Nosotros oramos como podemos, como sabemos, pero el Espíritu Santo interviene en nuestras oraciones. Yo no sé si somos conscientes de eso. Ahora, cuando tengamos un momento de oración, así en el grupo de crecimiento,
no sé si seremos conscientes que el Espíritu Santo está ahí diciendo, Fernando, que yo te entiendo, tienes que humillarte más, tienes que derramar más tu corazón delante de Dios, delante del Padre. Sin ninguna duda hemos de aprender a orar. Por eso los discípulos del Señor, cuando lo veían a Él orar de aquella manera y de manera intensa, le decían, enséñanos a orar, ¿verdad? Los discípulos le pedían a Jesús que les enseñase a orar. Bien, dos acciones. Pero hay otra acción que dice, volviendo a Judas, versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Otra acción. Dice, conservaos en el amor de Dios. Pues no hay duda que Dios nos ama. Lo creemos así, nos sentimos amados, somos sus hijos. Y Judas, en esta breve carta, lo ha repetido varias veces, ¿verdad? Ha dicho, amados. Y cuando dice amados, no se refería, lo he comentado en otros momentos, no se refería solamente a que eran amados por Judas, sino que amados por Dios. Amados. No podemos evitar que Dios nos ame, todo lo contrario, pero sí que podemos recibir el calor de ese amor si no ponemos barreras. Dios nos ama, pero si nosotros ponemos barreras, si ponemos obstáculos a su amor, no son las mismas bendiciones. Y cualquier acto de desobediencia lo que hace es alejarnos precisamente de Dios. Por eso hemos de tomar la iniciativa de también amar a Dios y amar a los hermanos, que es un mandato, el principal mandato de Dios, ¿no? Y por eso, en esa situación de tensión, Judas está diciendo, conservaos en el amor de Dios, que es el estado en el que Dios quiere que estemos. Es como si, ¿sabéis? Hay unas esferas que algunos personajes famosos dicen que tienen, que pueden poner dentro oxígeno y como recuperarse, ¿no? Como para que la sangre también se oxigene más, etcétera, etcétera. Bueno, es un ejemplo. Dios quiere que estemos en ese ambiente de amor. Conservaos en el amor de Dios. Sigue diciendo, 3, ¿cuál es el cuarto? El cuarto es esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dios tiene cuidado de nosotros, esperamos en su misericordia. Estamos hablando en el versículo 21. Esa misericordia es esa cuerda que Dios lanza para que nos sujetemos a ella y nos arrastre hacia buenos momentos, hacia disfrutar de la salvación. La misericordia de Dios es permanente, nos hemos sentido rescatados y por eso nuestra esperanza está puesta continuamente en la misericordia de Dios. Es la actitud correcta en esperar que la misericordia de Dios sea permanente, es constante, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir, es una actitud presente pero orientada hacia el futuro, para vida eterna. Y en quinto lugar, ahora fijaos porque cambia esas acciones que estoy diciendo que está recomendando Judas, tienen que ver con uno mismo, ¿verdad? Estas 4, edificados sobre la fe, orando en el Espíritu, conservando en el amor de Dios, esperando la misericordia. Y ahora pone la atención a los que están afuera. Y dice, a los fuera, me refiero a uno fuera de uno mismo. Dice, ¿cuál es la quinta acción?
a algunos que dudan, convencedlos. Hay personas que como que ponen continuamente excusas, ponen dudas, pero es una manera de evadir el creer. Y hay otras personas que, y especialmente en el ámbito entre los creyentes y personas que quieren acercarse al Señor, que tienen dudas serias y están buscando respuestas de parte de Dios. Bien, la recomendación que está haciendo Judas a los creyentes es, oye, aquellos que dudan, convencedlos, animadles, exhortarles, explicarles. No os quedéis pasivos, no os quedéis a un lado. Tomar la iniciativa, convencedles, porque va a ser bueno para ellos. Mientras que aquellos primeros, aquellos que presentan dudas simplemente por dar conversación, ya lo dice la palabra, ¿no? Evitad vanas discusiones. No perdáis el tiempo en discusiones vanas. Pero aquellos que realmente tienen dudas, que son sinceros, convencedles, presentarle la palabra de Dios, no nuestras opiniones, no nuestra declaración de principios. No, convencémosles para que se acerquen más al Señor, para que disfruten de las bendiciones del Señor, para que, a lo mejor en algunos casos, acaben aceptando a Cristo como su Salvador. Así que es un trabajo en el que el Señor nos pide que nos arremanguemos. Pero también da un paso más. ¿Cuál es la siguiente acción que está pidiendo Judas? A otros salvad. A otros salvad. Dice, arrebatándolos del fuego. Y aquí parece como que Judas está hablando de los imposibles. Es decir, de aquellas personas que nos parece imposible que lleguen a convertirse. Bueno, no sé, cada uno de nosotros es una historia. Cada uno de nosotros éramos un caso imposible. A lo mejor pensarían otros. Y sin embargo el Señor tocó nuestra vida y nos salvó. Y Dios quiere seguir salvando a aquellos que parecen causas perdidas. Por eso, claro, nosotros no podemos salvar. Dice, a otros salvad. Bueno, nosotros no salvamos a nadie, ¿no? Podemos lanzar el bote de salvavidas, podemos lanzar el mensaje de la salvación y es Dios el que salva. Pero sí que podemos y debemos, para eso nos llama el Señor, a que vayamos y prediquemos el Evangelio, porque a fin de cuentas, hablarle a una persona del Evangelio, como a nosotros, es sacarlo de la condenación eterna, como estábamos antes. Hemos sido, dice, sacados de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido liberados de esa condenación. Y está diciendo, Judas está diciendo, de nuevo, recordad que hay personas a las cuales todavía podéis llegar a hablarles del Evangelio para que sean arrebatados, dice, del infierno o del fuego. Nosotros no somos autores, como decía, de la salvación, pero sí somos mensajeros de esa salvación. Y por último, ¿cuál es la séptima recomendación? Tened misericordia con temor. Tened misericordia con temor, pero dice algo más, hace algo muy serio. Dice, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Claro, no se trata de contagios de virus, no se trata de algo simplemente físico, no se está refiriendo a la carne física tampoco, sino se está refiriendo a una naturaleza caída. Y es una advertencia muy seria esta. Está diciendo, evita todo tipo
de influencia y contagio de todo aquello que puede dañar tu fe y tu conducta. No podemos evitar estar donde estamos. No podemos a lo mejor evitar tener cerca a personas que son, como decimos, tóxicas. A lo mejor no podemos evitarlo. Pero sí que podemos evitar que eso nos afecte. Poner barreras. Y aquí lo que está diciendo es que no te contamines. ¿Os acordáis la otra advertencia? Pablo también habla de esto. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. No os amoldéis, no os conforméis, no cojáis la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, no os adaptéis, no cojáis la forma de este mundo, de este siglo. No os adaptéis al pensamiento y conducta de este mundo. Guardad distancia de todo tipo de influencia y especialmente de aquellas personas que pueden causarnos daño. Por eso, lo que está diciendo es bien serio, Judas. Versículo 23, la segunda parte, dice: tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aún de esas personas hemos de tener misericordia. ¿Sí? Aquí hay un elemento importante. No se trata solamente de no quiero contagiarme, no quiero que me influencien, sino que además hay este componente de tener misericordia hacia esas personas. ¿Me seguís esto? Esto es importante, ¿eh? Porque podemos reaccionar de manera incluso violenta, rechazo, y entonces no tenemos misericordia hacia los pecadores, que somos nosotros también, que hemos sido rescatados, salvados. Hemos de tener misericordia incluso a aquellos de los cuales hemos de huir, en el sentido de no dejarnos influenciar y no participar tampoco de aquellas cosas que participen. Bien, acabamos. Y acaba, la verdad es que la epístola de Judas acaba de una manera preciosa, muy bonita, hermosa. Con esta que se llama doxología, que es una frase que muchas veces se repite en los cultos, al final de un culto o al final de un encuentro, estas palabras tan bonitas que después de una carta tan seria, tan dura, un semáforo rojo que haya puesto Judas, ahora dice estas palabras tan preciosas. Dice que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Es decir, Él es el único Dios. Él es Dios, Jesucristo. Él es Señor y a Él le debemos dar toda la gloria. Debemos glorificarle no solo con las palabras, sino sobre todo con nuestros hechos, con nuestra conducta, con nuestra manera de hacer. Debemos admitir su grandeza. Habla de la grandeza, ¿verdad? De la potencia, del imperio. Hemos de reconocer y adorarle como lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él se ha dado a nosotros, aun teniendo todo el poder. Y ahora estos días que estaremos recordando tanto, o estamos ya recordando tanto la Navidad, hemos de reconocer que tanto poder, tanta autoridad quedó limitada durante un tiempo
para venir y rescatarnos y darnos la posibilidad de tener vida eterna que se puede obtener por la fe puesta en Él. Así que toda autoridad le pertenece a Dios, y en estos días de apostasía, los hijos de Dios necesitamos darle la gloria a Dios siempre, al nombre precioso del Señor Jesucristo. Y hemos de mantener en alto, muy en alto, a Jesucristo en medio de este mundo enloquecido, tan complicado en el que vivimos. Pues bien, pues que el Señor nos ayude a vivir y que cuando leamos esta epístola de Judas, pues salgamos fortificados y agradecidos al Señor. Porque sí, este mundo es complicado, este mundo es difícil, cada vez más hay leyes e ideas complicadas que se alejan de la palabra de Dios, pero nosotros hemos de permanecer fieles y firmes. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?